traje mi iPad. Voy a pedir que por favor allí lo pongan en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las naciones de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Entonces dijo Josafat, un poquitín más rápido, gracias. Y dijo Josafat: Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo y de Israel, y diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí, los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso, porque ha habido casos en los cuales el pueblo sí o sí tenía que pelear. Dice: estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa.
Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Palabra de Dios. Hay momentos que la iglesia, en ese momento, el pueblo de Dios, tenían que pelear ante determinadas situaciones. Tenían que pelear. Tantas otras, el Señor dice: estén quietos. Y a mí me llama la atención porque esto de Josafat tiene relación, es muy actual con la iglesia en todos los tiempos. Muchas veces la iglesia es atacada por el enemigo. Muchas veces la iglesia es atacada por situaciones diversas y que tienen relación muchas veces con la salud, otras tienen relación con la económica, otras tienen relación con la situación espiritual, otras veces tienen con luchas profundas, con relaciones espirituales. Y muchas veces el Señor nos da la orden de enfrentar eso de una manera y otra, muchas veces clamando, guerreando, luchando, otras veces alabando a Dios, y otras veces el Señor dice: estén quietos, y a veces dice: no hagan nada. En este caso, entiende Josafat por la palabra del profeta, y ellos comienzan a buscar a Dios, que siempre es el arma más poderosa y letal que nosotros tenemos y que nunca tenemos que dejar de utilizarla, que es la de buscar a Dios ante la adversidad. Pero cuando Dios dice: estén quietos significa quedarse quieto y ver la gloria de Dios ocupándonos del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque la gran lucha es de Él. El pueblo de Dios con los moabitas y amonitas tuvo luchas permanentes. La gran lucha que muchas veces el pueblo de Dios tiene es con la propia carne. A veces hay una gran lucha y es con la carne, es con nuestra carne. Ahí el apóstol Pablo decía que él golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre ante la lucha de la carne. No era una cuestión de demonios, era una cuestión de lucha de carne, olor a carne. Pero cuando hay una lucha verdadera, genuina, de esa que viene y que trae tantas veces el enemigo, que pega golpes contra la iglesia, nunca va a dejar de pegar golpes contra la iglesia, porque esa es su función, ese es su objetivo. El diablo, el enemigo que fue vencido en la cruz del Calvario, el Señor nos insta siempre a enfrentarlo glorificando el nombre de Dios. De esta manera, no de otra. No hay otra forma. Hay otras formas, pero no tienen el mismo éxito que tiene el hecho de enfrentar al enemigo glorificando el nombre de Dios. Cuando Josafat se postra ante la misma presencia de Dios, pasa algo en el área espiritual, pasa algo en el reino de los cielos, pasa algo y es espiritual. Son las armas que Dios le ha dado a la iglesia desde tantos años. En principio al pueblo de Dios, luego a la iglesia. Muchas veces la iglesia se siente como se sentía Josafat. Dice que se sentían vencidos, derrotados, hasta que se levanta una voz profética. Y la voz profética, que tiene que tener concordancia y una línea directa con la palabra de Dios, dice: oídme,
en esta oportunidad no tendrán que pelear ustedes. Van a estar quietos. Hay una hiperactividad a veces en el ser humano, se los dice un hiperactivo, donde parece como que siempre hay que hacer algo. Los que somos hiperactivos lo sabemos. Hay que hacer algo. Y el Señor muchas veces dice, estén quietos. Estén quietos. Por favor, poneme el texto del Salmo 46, versículo 10. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. No me lo quites, el anterior de nuevo. El salmista, en este caso, los hijos de Coré, por revelación del Espíritu de Dios, dice, estad quietos. Y dice, seré enaltecido en las naciones. Y muchas veces creemos que el Señor será enaltecido en las naciones por nosotros. Y Él dice, estad quietos. Seré enaltecido en las naciones. Y culmina diciendo, las naciones enaltecida y las naciones, entre las naciones enaltecido, seré en la tierra. Hay un texto allí en Isaías que dice que toda la tierra está llena de la gloria del Señor. A mí me encanta ese texto. Ese texto quiere decir justamente que donde yo busque al Señor, lo voy a encontrar. Si lo busco en el desierto, si me escondo adentro de una balsa, si me meto en una cueva, no hay lugar donde yo me pueda esconder del Señor. A Jonás tuvo una idea decepcionante que fue la de huir de la presencia de Dios. Y tenía que ir a Nínive y tenía que ir y dar un mensaje y no quiso y tomó un barco y huyó y no hay forma de huir de la presencia de Dios. Y eso justamente relata que la tierra está llena de la gloria de Dios y que no puedo huir a ningún lado. Y si no puedo ir a ningún lado, el Señor siempre me va a dar el arma correspondiente para poder enfrentar todas las luchas que podamos tener contra el enemigo. Y digo, todas. Ahora, es terrible cuando la presencia de Dios, cuando uno enseguida lo primero que dice, bueno, pero ves que yo tengo que tomar las armas, entonces me tengo que poner a... Tranquilo. Tranquilo que la gran mayoría de las veces el Señor te dice que estés quieto, solo que le adores a Él, que le busques a Él, que glorifiques su nombre, que le pongas muy en alto, que acudas a Él. No nos da otra lección. Nos dice muchas veces que estemos quietos y cuando estamos quietos el Señor nos da esa otra herramienta que uno la desconoce y que tiene que esperar en Él. Abrí en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 14. Génesis capítulo 18, versículo 14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo
de la vida, Sara tendrá un hijo. Caramba, era una mujer, se le había ido el tiempo de dar a luz años atrás y su marido seguramente estaba en conflicto. También estaba en situación de vejez. De vejez, no de conflicto. Y le aclara y le dice, ¿hay cosa difícil para Dios? ¿No les pasó que ante la situación que les toca vivir es la situación más espantosa y que a nadie le ha tocado vivir algo así y que de eso no se sale? ¿No les pasó? ¿No les ha pasado? No, es que lo que ha vivido mi hermano, él ha salido en victoria porque lo de él era más livianito. No, porque lo mío es incomparable. No, porque no podré salir de esta situación. El estar quietos tiene plena relación con el texto que Dios le da a Abraham y que le da a Sara. ¿Hay cosa difícil para Dios? ¿Hay cosa difícil para Dios? Sara se rió y cuando el Señor la enfrenta le dice, ¿te reíste? No me reí. ¿Te reíste? Sí que te reíste. ¿Qué te causa gracia? Que te diga que hay algo, que te pregunte, ¿hay algo difícil para Dios? Cuando uno se encuentra con testimonios y casos de personas que han estado sumergidas en situaciones muy complejas, en enfermedades complejas, en vicios complejos, en drogas, en alcoholismo, en cosas que en forma natural uno dice, y no van a salir, no pueden salir. Y ve que luego salen de esas situaciones. La gran mayoría de las veces, por no decirle siempre, salen de esas situaciones cuando hubo personas que doblaron sus rodillas ante el Rey de Reyes, Señor de Señores, quedaron quietos, esperaron en Él y encontraron la respuesta de Dios diciendo, ¿hay algo difícil para Dios? Cuando uno ve esos testimonios escalofriantes, difíciles, todos tienen el mismo camino. Acudieron a Dios, se rindieron ante Él, doblaron sus rodillas, le adoraron. A mí me llama la atención cuando Josafat, el rey Josafat, él dobla sus rodillas ante Dios, toma la palabra profética y dice, Dios habló. Y caramba que si Dios había hablado. Era el rey. Cuando uno habla del rey, es como, salvando las distancias, pero se asemeja, es como los presidentes de las naciones. Si los presidentes de las naciones doblaran sus rodillas ante Dios y lo hicieran público como lo hacía Josafat, Dios respondería de otras maneras. Dios respondería de otra manera. Algunos lo hacen hasta escondidamente, por temor y por respeto a aquellos que profesan otras religiones. Tremendo error, porque un presidente debería tener temor de Dios, conocimiento de Dios, doblegar sus rodillas ante Dios y llevar a la nación entera a la misma presencia de Dios. Hay algunas naciones, por ejemplo, El Salvador,
una nación pequeñita, una nación que tiene 300 kilómetros de largo. Es un lugar chico. Tuvo 3 presidentes, por ejemplo, evangélicos. Y qué lindo, ¿no? ¿Se anima a decir amén? Lindo. Uno peor que el otro. Uno peor que el otro. ¿Por qué? Porque no tenían temor de Dios. Porque no había un conocimiento de Dios. Es más, hasta robó el voto evangélico de una nación que tiene un 35-40% de evangélicos. Lo roba ese voto porque el pueblo evangélico confiado, dice, un candidato evangélico fue peor que los mundanos. Terrible, terrible. ¿Por qué? Por la ausencia del conocimiento de la persona del Señor, por la ausencia del conocimiento de Dios. Cuando a Dios lo conocemos, esperamos en Él. Cuando a Dios lo conocemos, confiamos en su palabra. Cuando en el libro de Efesios habla de los 5 ministerios de gobierno, él dice, él mismo constituyó a unos profetas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice, para perfeccionar a los santos, para perfeccionar a la iglesia. Y la iglesia siempre tiene que llevar los ministerios, tenemos que llevar a la gente al conocimiento de la persona del Señor Jesucristo. No formando superhombres, supermujeres, superhéroes, sino hombres sensibles a la misma presencia del Señor. Y que nos guste adorar a Dios. Cuando algunos dicen, ay, pero en la iglesia Avenida Constitución, mucha alabanza, es poca todavía la alabanza que damos, tenemos que tener mucha alabanza. No, pero que ahí hablan poco de los demonios, no vamos a ir, no hablamos, no acostumbro a hablar de los demonios. Me encanta hablar del Señor Jesucristo. Me encanta que la gente pueda encontrarse con el Señor, revolucionar sus vidas. Que aprendan a adorarle, que aprendan a buscarle, que aprendan y que crezcan en el conocimiento del Señor, no en el conocimiento de los demonios. Y ya sabemos cómo son los demonios. Ya sabemos cómo actúan. Ya sabemos. Hoy me encontré con un amigo del secundario. Tenemos una relación muy estrecha. Somos unos 20 chicos y chicas. ¿Alguien que objete que dije chicas y chicos? Y todos de allí de Buenos Aires, de Quilmes. Y vinieron 2 de ellos aquí de vacaciones. Hoy tomábamos un café. Uno de ellos es sacerdote, es cura. Entonces, un hombre muy abierto. Y le preguntaba qué opinaba del movimiento carismático dentro de la Iglesia Católica. Y es un hombre muy instruido, mi amigo. Y él entiende la similitud del movimiento carismático con la iglesia evangélica. Habla de las lenguas, del hablar en lenguas, del mover del Espíritu Santo, de algo tan genuino. Él habla de algo genuino. Yo cuando le contaba que había recibido el bautismo del Espíritu Santo a los 8 años, entonces él me decía, qué tremendo, porque hay sacerdotes que estudian y se meten en el seminario de grandes y se instruyen y meten toda la información acá, y cuando alguien les habla de las cuestiones espirituales, dice, tienen una caparazón. Y él me habla de colegas de él. Tienen una caparazón. ¿Por qué? Porque todo lo tienen que razonar y si no es el 2 más 2, 4, no les entra en la cabeza y se pierden esto que es tan tremendo que muchas veces el Espíritu Santo te dice, estad quietos y ved la gloria de Dios. Y te dice, estate quieto. Pero el estarse quieto nunca va a significar
que deje de glorificar el nombre de Dios. Jamás el Señor me va a decir, quédate quieto, pero no glorifiques mi nombre. Me va a decir, quédate quieto y ocúpate de mí. Cuando el Señor dice, busquemos el reino de Dios y su justicia, dice, y las demás cosas serán añadidas. ¿De qué habla? De la ausencia de un afán por las cosas. Busquemos el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Finalmente, en Jeremías capítulo 32, versículo 26. Jeremías 32, 26 dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Era tremenda esta palabra, porque era el pueblo de Dios que iba a ser tomado por otra nación pagana. Pero esto era lo que Dios ya había anticipado y era por la rebeldía, la rebelión del pueblo de Dios justamente. ¿Por qué? Porque se inclinaban a las imágenes, porque tenían lugares altos, porque le habían dejado, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y el gran problema que la iglesia en estos tiempos en general tiene es que buscan más las artimañas del enemigo que buscar a Dios. Y la gloria de Dios deja de buscarse. Es tremendo. Es tremendo. Y Dios queda en un segundo plano. Y el diablo comienza a ocupar el centro. Hay otro texto que está allí por Lucas, y es cuando el Espíritu Santo, cuando el ángel le habla a María y le dice que va a dar a luz al Hijo de Dios. Y le dice, y Elizabeth también está embarazada. Y María escucha. Y termina diciendo, que se haga tu voluntad como tú así lo mandas. Esa es la manera correcta de manejarse en Dios. No hay una forma más correcta. Es esperar el sonido de la voz de Dios que habla y que no se está callado, que habla. ¿Qué habla? Tomó la palabra. A veces habla a través del profeta, pero habla. Tomo la palabra, la atesoro, la guardo, la creo, la vivo, la experimento y voy a vivir de victoria en victoria. Siempre, siempre, siempre. Y voy a esperar en Dios. ¿Quiénes? Los niños. ¿Quiénes? Los jóvenes. ¿Quiénes? Los adultos. ¿Quiénes? Los abuelos. Y dejar que el fluir del Espíritu Santo obre y se mueva en medio de las vidas y las toque y las bendiga y las llene.
Ayer fui al velatorio de nuestro hermano que partió a la presencia del Señor, el pastor Miguel Barra, el papá de Mabel, allí en Tapalqué, pastor de las iglesias de Comunidad Cristiana. ¿Sabe? Mientras estábamos, yo pensaba en un texto bíblico y un pastor luego lo compartió, que era el texto de Apocalipsis capítulo 14, verso 13. Dice: y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Descansarán de sus trabajos. Cuando partimos de acá de la tierra, descansamos de nuestro trabajo, pero nuestras obras van a seguir. Y yo tuve que despedir, y despedimos a muchos siervos de Dios, preciosos, preciosos. Yo he despedido a padres espirituales que cesaron sus trabajos, descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Ellos ya están con el Señor. Esa es la manera espiritual de manejarse. ¿Qué es lo que nos enseñaron? ¿Qué legado nos dejaron? Nos dejaron un legado profundo, espiritual, bíblico. Miren, hubo a este corredor tan famoso que es Bolt. ¿Cómo es el nombre de Bolt? Que nunca me acuerdo. Usain Bolt. Él tiene cantidad de trofeos ganados. Ahora le quitaron una medalla de oro ganada en el año 2007 o 2008. ¿Por qué? Era carrera de postas y eran 4 los que corrían. Y uno de los que corrían le pasaba la posta a uno y al otro y finalmente a él, la 4ª. Él la toma la posta y ustedes saben lo que es una luz. Y llegó y le sacó al segundo, no sé, creo que cuando llegó Bolt a la meta desayunaba y cuando llegó el segundo era el momento de la cena. Cantidad de tiempo le sacó. Le sacaron esa medalla dorada porque uno de los que corría había consumido drogas ilícitas. Por culpa de uno le quitaron el trofeo al que había llegado a la final y había ganado. ¿Sabe? Esto pasa con los ministerios. Un ministerio puede correr acá en la tierra, puede correr, puede enseñar a hacer esto, puede enseñar a hacer lo otro, puede decir cómo hacer aquello, puede dar un montón de instrucción. Pero si en su vida no le enseñó a la gente a ir a la misma presencia de Dios, él se va de la tierra, sin duda. Le va a pasar la posta a otro. Ojalá ese otro se dé cuenta y acuda a las Escrituras. Porque si no, lo va a llevar a una final totalmente no bíblica. Hoy hay poca Biblia. Con cantidad de amigos que hablan, hay poca Biblia, es más bien nueva enseñanza, a ver lo nuevo, el odre nuevo, en vino nuevo, y qué lindo que suena, y a ver qué estrategia, y a ver qué método. Sin cruz, sin adoración, sin sangre de Cristo, sin búsqueda del rostro del Señor, sin santidad, hermano, no hay evangelio posible. No hay evangelio posible. No lo hay. ¿Te aburre buscar al Señor? Ah, caramba, cuando vayas a la presencia del Señor te vas a encontrar iba a decir todo el tiempo, ya no hay tiempo. No hay tiempo ni espacio. Estaremos con Él todo el tiempo. Y le vamos a adorar. Yo quiero adorarle desde acá. Tengo luchas, pero me van a encontrar adorando a Dios. Tengo pruebas, pero me van a encontrar adorando a Dios.
que así te encuentren, buscándole todo el tiempo. Esta noche, nada más y nada menos que vamos a participar de la Cena del Señor. Y para participar de la Santa Cena, o no de la Santa Cena, que está mal dicho, es la Cena del Señor. Nada mejor que hacerlo con un espíritu precioso de adoración, no de otra manera. No me tiene que sacar el foco nada, ni cosa fea ni cosa linda. Qué lindo que ahora Isaías y Gaby van a ser padres. Tienen un niño en su vientre, algo tan lindo. Bueno, no me tiene que desenfocar, tengo que poner al Señor en el centro. Dios te bendijo con un trabajo, que no te desenfoque, poné al Señor en el centro. El Señor me bendijo, le estaba pidiendo una sanidad, me sanó. Que no te desenfoque, Él sigue siendo el centro. Él es merecedor de toda la gloria, la honra y exaltación, porque Él es Dios. Amén. Vamos a traer la mesa.